Pues la verdad es que el día de hoy, de momento intentando mantener la tranquilidad, prepararme, que llevamos mucho tiempo esperando este sábado, ¿no? Este día 8, que por fin ha llegado y con ganas de disfrutar. Bueno, hay que decir, ¿no?, que llegas a los Goya habiendo ganado ya el premio Forqué que entregan los productores de cine, pero ¿qué supondría ganar el Goya? Hombre, pues sería el reconocimiento a 2 años, ¿no?, de trabajo, no solo para mí, sino también para todo el equipo. Os oía antes hablar de, ¿no?, el mejor documental, también teniendo en cuenta las obras que me acompañan este año. No lo sé, para mí es ya un honor, ¿no? Hay trabajos increíbles en la categoría de documental. Bueno, tu documental aborda la figura de Pepa Flores, más conocida como Marisol, precisamente la complejidad, podemos decir, que está ahí, ¿no?, en ese personaje de niña prodigio y en la mujer que luego quiso reivindicar su propia voz. ¿Qué ha sido lo más complicado de la película? Pues yo creo precisamente eso que acabas de decir, ¿no? O sea, nos enfrentábamos a un mito nacional prácticamente y hemos tenido muchísimo cuidado, hemos intentado estar siempre muy atentos y trabajar desde el máximo respeto, o sea, no solo por mí, sino todo el equipo, ¿no? Tenemos bastante mitomanía por el personaje. Entonces yo creo que lo más difícil ha sido eso, ¿no? No olvidarnos de a quién estábamos retratando y el respeto, casi miedo, ¿no?, de hacerlo, pues, y estar a la altura, ¿no?, de Pepa Flores. Blanca, está aquí con nosotros también Luis Alegre, que te quiere lanzar una pregunta. Blanca, buenos días y de nuevo enhorabuena por Hola, ese Luis. estupendo trabajo que es este documental, que me parece un retrato muy afinado y muy profundo y muy entretenido de una de las personalidades más especiales de la vida española, yo creo que de todos los tiempos. Pero respecto a los Goya, ¿cuántas veces le has dado vueltas al discurso de agradecimiento en el caso de que te den el premio? Pues mira, la verdad es que me iba a tomar el día de hoy para intentar encontrar las palabras, porque también en nuestro caso hay como una especie de contradicción, ¿no? Si nos dieran el Goya, estamos hablando de una mujer que lleva 40 años fuera del foco, entonces hay una sensación un poco contradictoria. Entonces también me gustaría a lo mejor que en ese agradecimiento existiera, ¿no?, también pudiera también acercarme o pedir casi disculpas, ¿no?, por volver a traerla al foco 4 años después del Goya de Honor.